fecha, hace 200 años, de 1810 a 1812. Fue un bastión, no hay más que verlo, ¿no? Y era disputado tanto por franceses como por españoles, y españoles tanto tropa regular como guerrilla, ¿no? Y la verdad es que aquí en lo que es vuestra localidad y teniendo como protagonista el castillo, hubo una serie de acciones importantes, sobre todo, digamos que abundaron las acciones en las que se perseguían a los guerrilleros o los guerrilleros sorprendían a los franceses. Uno de los ejemplos es una que ocurrió en septiembre de 1810, cuando las partidas guerrilleras españolas de la Cruzada, que era una partida guerrillera compuesta por clérigos de la provincia de Málaga, y la de Casabermeja, dirigidas por Juan Soldado, también un guerrillero muy importante en la provincia, sorprenden a los franceses, más bien a los polacos, porque digamos que Álora, por parte de los mandos franceses, fue digamos, destinada como guarnición de regimientos polacos, en concreto el 9º regimiento que sepamos, ¿no? El 9º regimiento del Gran Ducado de Varsovia. Y como digo, en aquella acción de septiembre de 1810 sorprendieron a los polacos, algunos les dieron muerte a la altura de la iglesia, otros subiendo la cuesta, e incluso consiguieron capturar a algunos, ¿no? Y luego la segunda acción más importante tiene lugar ya en el último año de la ocupación, en 1812, en febrero, dentro de lo que podemos llamar la campaña de la batalla de Cártama, en la cual esta guarnición polaca vuelve a ser atacada por las tropas españolas. Son 200 polacos los que resisten heroicamente aquí frente a 1.100 efectivos de infantería de línea española y 100 jinetes. Y resistieron durante un día, el 11 de febrero de 1812, a pesar de que bueno, los españoles pararon el combate al atardecer, ¿no? Para continuar al día siguiente. Sin embargo, las tropas que el gobernador francés de Málaga, Maransen, ya había mandado hacia aquí porque le habían informado de que se estaba atacando Álora, pues vienen hacia acá desde Alaurín el Grande, ¿no? Dirigidas por el comandante Bellangué, que era el jefe de Estado Mayor de Maransen. Y cuando vienen hacia acá, Ballesteros, el general Ballesteros, que era, bueno, pues digamos que podemos decir, es el libertador de nuestra provincia, ¿no? En 1812, a través de esos, no de un golpe de efecto importante, pero sí de un proceso de desgaste, porque era un general que digamos, utilizaba unas técnicas muy guerrilleras y en cuanto no veía claro que se podía ganar, siempre se retiraba. Y en este caso ocurre eso, cuando sin saber qué tropas vienen hacia acá se entera, le avisan, todas las tropas van hacia Ardales. Y las tropas que estaban aquí, o sea, lo que era la guarnición polaca junto a las tropas francesas que vinieron de Alaurín, volvieron otra vez a Alaurín porque sabían que esto pues, no era defendible, o sea que no podían aguantar mucho más tiempo. Y luego irán sucediéndose en los 2-3 días siguientes las acciones que desembocan en la batalla de Cártama, que por cierto, Maransen, el gobernador francés de Málaga, como decía, es el que planta cara a Ballesteros entre Alaurín el Grande y Cártama, y esperaba que una guarnición de polacos, del 9º también, viniera desde Antequera hacia Alaurín el Grande. Y sin embargo, a la altura de Álora, justo en vuestra localidad, el general Rey, que no se sabe qué pasó, cómo interpretó las órdenes, los detuvo aquí. Y eso fue un factor muy importante para que la batalla de Cártama la ganaran los españoles, aunque luego la caballería francesa acaba llegando al término más o menos de Alaurín de la Torre y un poco, pues, por eso los franceses se lo apuntan como una victoria, pero realmente la batalla de Cártama fue una victoria española. Y una de esas, digamos, de esos puntos de desgaste al ejército francés, que ya en 1812, iniciada la campaña de Rusia, sacando Napoleón hombres de aquí, y además sin tener comida siquiera, porque con que alimentar a las tropas, con un uniforme, con, digamos, vestimentas ya muy deterioradas, con armas, etcétera. Los polacos, pues, por daros una idea, estaban locos por salir de aquí y volver a su patria, porque realmente no sabían, al cabo de, o sea, durante estos años que estuvieron aquí, no sabían qué estaban haciendo aquí, porque ellos seguían a Napoleón,
porque él les había prometido que les devolvería su país, que había sido ocupado por las naciones centroeuropeas de alrededor. Y sin embargo se encontraron aquí en España y en Málaga, principalmente, un pueblo que luchaba, igual que ellos, por su independencia. Y eso es algo que los polacos todavía lo sienten, y cuando han venido aquí a la provincia de Málaga, han estado en Málaga capital, en Fuengirola, con nosotros, pues nos lo han expresado así, y bueno, han sido actos pues muy emocionantes en ese sentido. Y bueno, lo que habéis podido ver es, pues bueno, son las armas de la época, son las mismas, porque se siguen fabricando para tiro olímpico, quién lo diría, y son armas pues muy rudimentarias porque son de chispa o de pedernal, es decir, para funcionar no llevan un percutor ni funcionan siempre, sino que para prender lo que es la pólvora que llevan, tiene que chocar, ahora lo podréis ver de cerca, una piedra de sílex prehistórica, ¿no? Tiene que chocar contra una pieza de metal y lanzar que esa chispa entre dentro de la cazoleta donde va la pólvora y que además pase al cañón. O sea, es un sistema, pues, os podéis imaginar cómo era la guerra de entonces, ¿no? Hoy en día, pues, los misiles se tiran con un botón, ¿no? Un botón rojo. Y en aquella época pues eran, ya digo, unas armas rudimentarias que no siempre funcionaban, si estaba lloviendo pues tampoco, y que no disparaban a más de 50-80 metros, o sea que era bastante complicado el moverse con esto. De hecho, cuando llegaban muy cerca ya el arma ya no servía casi para nada, y lo que se utilizaba era la bayoneta para, digamos, el ataque cuerpo a cuerpo, ¿no? Y es un poco el funcionamiento de esas armas. Entonces, bueno, suizos de Reding, en homenaje a los españoles y a los polacos caídos aquí hace 200 años, y a la paz 200 años después, como digo, Schweizer, Sie bereit sein? Chile, sí. Artículo 377. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, tan solo explicaros, bueno, por qué, si suponéis que somos un regimiento español, por qué damos las órdenes en un idioma tan raro, ¿no? No es francés, no es inglés, es alemán. Representamos un regimiento que se encontraba en la provincia, concretamente desde 1802 a 1808, y era el regimiento suizo de Reding, número 3, un regimiento suizo del cantón, reclutado en el cantón alemán, o sea, suizo, de habla alemana, Schwyz, y de Reding, que sonará a muchos, sobre todo por el paseo de Reding de Málaga. Era en aquella época el gobernador militar y político de Málaga, y era el antiguo jefe de este regimiento que lo siguió hasta su muerte en Tarragona en 1809. Pues resulta, bueno, ¿por qué lo elegimos entonces? Uno, por homenajear a aquellas tropas suizas que no solo se lucharon valientemente por la independencia de los españoles
en la Guerra de la Independencia, sino también porque fue un regimiento que se destacó cuando se extendieron las epidemias de fiebre amarilla en 1803 y 1804, pues ayudó en cordones sanitarios y demás a intentar que no se extendiera la epidemia, y aparte fue uno de los que más se destacó en la gloriosa batalla de Bailén de julio de 1808 en Jaén, que fue la primera derrota de Napoleón en toda Europa, y que precisamente el general en jefe al mando de las tropas españolas durante la batalla fue el general Reding, y miles de los componentes o de los voluntarios que lucharon en la batalla eran malagueños, reclutados de toda la provincia, y eso es algo que no se conoce, porque en aquella época pertenecíamos aún al Reino de Granada y todos éramos granadinos, y para la historia hemos quedado, o quedamos entonces, como voluntarios granadinos, voluntarios de Granada, y a Málaga pues no se le reconoció. Sin embargo, sabemos fehacientemente de que fueron miles los que el primer día ya estaban reclutados y dispuestos, y que los que lucharon, muchos eran malagueños. Cuando el general Castaños, que es el que se le atribuye el mérito de la batalla, no llegó al campo de batalla sino 3 días después, y quien había ganado era Reding con sus tropas del Reino de Granada. Y bueno, como veis, una uniformidad muy característica, muy colorida, era la que se utilizaba en la época. A día de hoy diréis, bueno, pues con eso seguramente pues, era un mejor blanco en un campo de batalla, pero sin embargo era la manera de, entre el humo, la pólvora, diferenciar a los ejércitos, ¿no? Y a través también de lo que son las escarapelas rojas para los españoles, en este caso con un reborde blanco para los suizos, concedido por Carlos III. Y bueno, decir que para que lo identifiquéis, o si lo veis o otros grupos y tal, por ejemplo, este gorro que veis, que es el bicornio, no, o sea, os llama primero la atención porque decís, bueno, ese es el sombrero de Napoleón, ¿no? Estos eran franceses. Sin embargo, en aquella época, el único que llevaba en el ejército francés ese gorro era Napoleón y los oficiales. El resto de los soldados llevaban lo que era el chacó, el tipo sombrero de cubo, ¿no? Y los españoles llevaban el bicornio. Y aparte, bueno, también veis ese gorro alto, entonces de pelo de piel de oso, o ya no, ya sintético, que era el de la tropa llamada granadera, que era, digamos, la élite de la infantería de línea, ¿no? Y bueno, para un único detalle, el hecho ese de que en aquella época la mayoría de los regimientos españoles vestían casi enteramente de blanco, con digamos lo que eran las solapas de color para diferenciarlos. Sin embargo, los regimientos suizos eran uno de aquellos regimientos especiales ligados a los reyes de España, etcétera, que bueno, pues tenían el privilegio de vestir pues, lo que son los colores de la libreta real, que es el azul turquí y el rojo, el encarnado. Y nada más, vamos a proceder a realizar esta última descarga. Schweitzer. Vamos a hacerlo a cargar así y luego hacemos por detrás. Schultag. Lleva. Platz. Lleva. Era la pieza que tengo para limpiar la vida. Right sign. Chilen, sí. ¡Polla! Los vecinos de Álora no saben que los franceses, antes de marcharse en el verano de 1812, después de la batalla de Álora, apresaron a unas 12 o 14 personas y los fusilaron aquí en Álora, entre ellos una mujer embarazada, porque habían albergado a los oficiales del ejército del general Ballesteros. Y también fueron fusilados aquí.